Nunca pensé que pagarle la compra a un desconocido sería lo que me salvaría la vida. Pero cuando el anciano me agarró de la muñeca en la cola de la caja del Mercadona y se inclinó lo suficiente para que pudiera oler a café y menta en su aliento, y me susurró unas palabras que no entendí hasta la mañana siguiente, todo cambió. Para cuando por fin comprendí lo que intentaba decirme, ya había estado más cerca de perderlo todo de lo que jamás querré admitir. Me llamo Alfonso Navarro. Tengo 66 años. Soy dueño de 17 hectáreas de fincas de melocotones a las afueras de Cieza, en la región de Murcia. Un pedazo de tierra que mi padre plantó a mano allá por 1960 y que me dejó cuando falleció. La casa está en una pequeña loma, mirando hacia las hileras de árboles. Y en una mañana clara de verano, cuando la fruta está madurando y el aire huele dulce hasta la carretera, no hay mejor lugar en la tierra. Carmen siempre decía que se quedaba en el porche trasero con su café y lo respiraba como si lo estuviera guardando dentro de sí misma para más tarde. Ella falleció hace 4 años, de cáncer de páncreas, y no he tenido una sola mañana desde entonces en la que no busque su presencia antes de recordar la realidad. Ahora dirijo la finca solo. La gente me pregunta por qué no vendo, por qué no bajo el ritmo, por qué un hombre de mi edad sigue subiendo escaleras en el calor de agosto. La respuesta sincera es que esta tierra es lo último que Carmen y yo construimos juntos. Cada árbol tiene un año asociado, un recuerdo asociado. No estoy preparado para dejarlo ir, y no creo que lo esté nunca. Mi hijo Mateo tiene 37 años, vive en la ciudad de Murcia, a 40 minutos al sur, trabaja en el sector inmobiliario comercial, conduce un todoterreno que cuesta más de lo que mi padre pagó por toda esta propiedad. Es un joven apuesto, encantador de la misma forma que Carmen lo era, y durante la mayor parte de su vida estuve orgulloso de él de la manera sencilla en que los padres están orgullosos. Llamaba con regularidad, venía para las fiestas, me ayudó cuando me operaron de la rodilla hace 3 años, se quedó una semana entera sin quejarse. Cuento esto para que entiendan que lo que vino después no surgió de la nada, o tal vez sí, y yo simplemente no estaba prestando atención. Comenzó un miércoles a finales de septiembre. Mateo llegó a primera hora de la tarde sin avisar, lo cual no era inusual. Entró por la puerta trasera como siempre lo hacía, aceptó un café con hielo, se sentó en la mesa de la cocina y después de unos minutos de charla sobre la cosecha y el clima y nada en particular, dijo que necesitaba preguntarme algo. Había una oportunidad de inversión, explicó. Un proyecto urbanístico, un terreno en la manga del Mar Menor que un grupo de inversores estaba montando. Su empresa estaba involucrada al margen, pero el dinero de verdad estaba en el nivel de los propietarios. Llevaba meses siguiéndolo, haciendo sus investigaciones. Era sólido, dijo, el tipo de trato que surge una vez en la vida. Necesitaba 40.000 euros. Dejé mi vaso lentamente. Mateo me miró con esos ojos que son tan parecidos a los de su madre, abiertos y sinceros, y sentí el conflicto que cualquier padre sentiría. 40.000 euros no era poca cosa, pero tampoco estaba fuera de mi alcance. La finca de melocotones había tenido un buen año. Tenía ahorros. Le hice las preguntas que se supone que debes hacer. ¿Quién más estaba invirtiendo? ¿Cómo eran los plazos? ¿Qué pasaría si el trato fracasaba? Tenía respuestas para todas, suaves y ensayadas, y cuando se fue esa noche, se llevó mi promesa de pensarlo seriamente. No dormí bien. Algo a lo que no podía poner nombre seguía rondando por mi mente. A la tarde siguiente, fui al pueblo a comprar provisiones. Cieza es el tipo de lugar donde las mismas 3 familias han sido dueñas de los mismos 3 negocios durante 50 años, y el supermercado Mercadona de la calle principal es por donde todo el mundo pasa tarde o temprano. Estaba esperando en la cola de la caja con un carro lleno de abono y un paquete de café cuando me fijé en el hombre que estaba delante de mí. Era mayor que yo por una década o más, delgado, con el pelo blanco muy corto y una chaqueta que se había desteñido de azul marino a algo más parecido al gris. Observaba a la cajera pasar sus artículos con una atención concentrada, y cuando ella le dijo el total, abrió su cartera, contó 2 veces y se quedó inmóvil. He visto esa expresión antes. Es la inmovilidad particular de una persona que está haciendo aritmética mental difícil y llega a una cifra que no quiere aceptar. Le dijo algo en voz baja a la cajera. Ella le respondió algo. Él asintió una vez,
de la manera en que asiente un hombre cuando absorbe una mala noticia que ya se esperaba a medias. Antes de que pudiera decir nada más, me acerqué a él y le dije que no era ninguna molestia, y le entregué mi tarjeta a la cajera. El anciano se volvió y me miró durante un largo momento. Sus ojos eran de un castaño oscuro y muy claros, el tipo de ojos que habían visto lo suficiente del mundo como para hacer innecesarias las charlas triviales. Dijo que se llamaba Enrique. Dijo que no aceptaba caridad. Le dije que no era caridad, que era solo un martes cualquiera en Cieza, y eso pareció satisfacer algo en él, porque lo dejó pasar. Cargué mis compras en mi camioneta y estaba a punto de salir del aparcamiento cuando apareció en mi ventanilla. La bajé, me miró fijamente. Me preguntó si yo era el hombre dueño de la finca de melocotones en la carretera RM 512, la que tiene la casa de Campo Blanca y el viejo depósito de agua. Le dije que sí. Asintió lentamente. Luego dijo algo a lo que le he dado vueltas en mi cabeza todos los días desde entonces. Después de que su hijo se vaya esta noche, dijo, no barra los escalones de atrás. Lo que sea que haya allí por la mañana, déjelo hasta que alguien más pueda verlo. Me quedé mirándolo. ¿Cómo sabía que Mateo vendría esa noche? Mateo no me había vuelto a llamar. Que yo supiera. Nadie en Cieza conocía el horario de mi hijo. Enrique, le pregunté, ¿qué quiere decir? Él solo me miró con esos oscuros y claros ojos y lo dijo de nuevo, en voz baja y precisa, de la forma en que un hombre repite algo cuando necesita asegurarse de que lo has entendido. No barra los escalones de atrás. Luego caminó hacia un viejo Seat, oxidado en el otro extremo del aparcamiento, y se alejó. Me quedé sentado en mi camioneta un rato pensando en ello. Me dije a mí mismo que el hombre estaba confundido. Tal vez me había confundido con otra persona. Tal vez no estaba bien, pero lo específico de sus palabras se quedó conmigo. Su hijo esta noche. No era una suposición, no era una generalidad. Era algo que él sabía. Mateo sí vino esa noche. Llegó alrededor de las 7 de la tarde, de nuevo por la puerta trasera, y nos sentamos en el porche a hablar. Volvió a sacar el tema de la inversión. Esta vez traía una carpeta, folios impresos con números y proyecciones, y un mapa de la propiedad de La Manga. Me lo explicó todo con la paciencia de un hombre que había ensayado. Cuando terminó, dijo que la oportunidad de entrar se estaba cerrando y que necesitaba una respuesta pronto. Le dije que todavía lo estaba pensando. Sonrió, pero algo parpadeó detrás de su sonrisa, algo rápido y fugaz. Antes de irse, me preguntó si quería que barriera los escalones del porche trasero. Se estaban acumulando hojas del gran almendro. Dijo que le llevaría 2 minutos. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Le dije que no, que yo lo haría mañana. Me miró un instante más de lo necesario. Luego dijo, vale. Me dio un abrazo de despedida y se marchó. Me quedé en el porche trasero mucho tiempo después de que las luces de su coche desaparecieran. Los insectos nocturnos hacían ruido. El aire olía a septiembre y a tierra húmeda, y en los escalones de atrás, entre el escalón inferior y el poste de la barandilla, podía ver las hojas de almendro que habían estado cayendo toda la semana. No las barrí. Apenas pegué ojo. A las 5:30 ya estaba levantado, y en la puerta trasera, y lo que vi en esos escalones, a la luz del amanecer, me hizo apoyar la mano contra el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Huellas de botas. 2 pares, ambos viniendo de la dirección de la caseta de herramientas en la parte trasera de la propiedad, cruzando los escalones y subiendo hasta la misma puerta. Las huellas eran evidentes en la fina capa de polen y polvo que se había asentado sobre la madera, el tipo de registro natural que una escoba habría borrado por completo. Un par era grande, de zancada larga y segura. El otro era más pequeño, más cuidadoso. Habían llegado hasta mi puerta en la noche. Seguí el rastro por el patio, la caseta de herramientas, donde guardaba mis aperos, y una caja fuerte ignífuga con copias de documentos importantes, mostraba señales que tal vez nunca habría notado si no hubiera estado buscando. Un rasguño en el pestillo de la puerta donde se había forzado la cerradura. El candado en sí había sido vuelto a colocar y cerrado, pero la argolla estaba un poco levantada de donde normalmente se asentaba, delatando que había sido retirada y vuelta a poner en la oscuridad. Abrí la caseta con mi llave. Todo parecía estar en orden, pero cuando revisé la caja fuerte, descubrí que los documentos habían sido manipulados, no robados, pero sí tocados.
El orden era incorrecto. El sobre que contenía mi testamento, las escrituras de la propiedad y los resúmenes de mis cuentas bancarias había sido abierto y vuelto a sellar, pero no a la perfección. Alguien los había fotografiado. Me senté en el borde de la camioneta durante mucho tiempo a la luz de la mañana, con el café enfriándose en la mano, y traté de pensar con claridad. Alguien había venido a mi propiedad en la noche, había forzado mi caseta y había fotografiado mis documentos financieros. Mi hijo me había estado presionando para tomar una decisión de inversión de 40.000 euros y había intentado barrer los escalones traseros antes de irse. Fui al pueblo esa tarde y fui a ver a un hombre llamado Carlos Vidal en la Caja Rural, donde mi familia había hecho negocios durante 4 décadas. Le pedí que revisara mis cuentas en busca de cualquier actividad inusual o consultas recientes. Carlos es un hombre cuidadoso y discreto, y tenía la mirada de alguien que elige sus palabras deliberadamente cuando regresó a la mesa. Hubo una consulta, me dijo. Hacía 3 semanas, alguien había solicitado registros financieros y resúmenes de cuentas a través de lo que parecía ser un canal legal adecuado. Un documento de poder notarial presentado por un bufete de abogados en Murcia. El nombre en el documento era Mateo Alfonso Navarro. Mi nombre legal, no el nombre por el que todos me conocen. Le pregunté a Carlos si había entregado esos registros. Dijo que sí, porque la documentación parecía estar en regla. Dijo que lo sentía, y pude ver que lo decía de verdad. Conduje a casa con las manos apretadas en el volante y una sensación en el pecho como si estuviera tragando gravilla. Saqué todos los documentos que tenía. Comparé firmas. Encontré lo que temía encontrar. Alguien había copiado mi firma de un cheque antiguo. La había ampliado. La había calcado en un documento legal y había presentado un poder notarial en un bufete de Murcia, dándole a Mateo el control sobre mis asuntos financieros. Estaba fechado hace 6 semanas, 3 semanas, antes de que viniera por primera vez a pedirme los 40.000 euros. Él no estaba pidiendo el dinero. Estaba preparando el terreno, tanteando si se lo daría por voluntad propia. Si accedía, podría vaciar mis ahorros con mi bendición. Si me negaba, el poder notarial ya estaba en vigor. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina a oscuras, con la fotografía de Carmen en el estante sobre los fogones, e intenté entender cómo habíamos llegado a esto, no a este momento, sino a esta versión de nuestro hijo. Cuando el hombre que se quedó una semana después de mi operación de rodilla se convirtió en el hombre que estaba en mi caseta en la oscuridad, fotografiando mi testamento. Pensé en lo que sabía y en lo que no. Pensé en Enrique en el aparcamiento del Mercadona y la certeza de su voz. Después de que su hijo se vaya esta noche, él sabía que Mateo vendría. Sabía lo de los escalones. Sabía que algo iba a pasar, lo que significaba que sabía que algo se estaba planeando. Llamé a mi vecina Rosario a la mañana siguiente. Ella vive a menos de 1 kilómetro por la carretera y tiene una cámara de seguridad en su verja que su hijo instaló después de una serie de robos de correo la primavera pasada. Le pregunté si podía ir a ver las grabaciones de hace 2 noches. Dijo, por supuesto, y ya tenía café preparado cuando llegué. Las imágenes no eran perfectas, pero eran suficientes. A las 23:47, un coche oscuro pasó lentamente por su verja con las luces apagadas, en dirección a mi propiedad. A la 1:20 de la madrugada, volvió a pasar, en dirección contraria, más rápido, con 2 figuras en los asientos delanteros. Al girar el coche en el cruce, una farola iluminó el lado del conductor y mostró una vista parcial del copiloto. Un hombre más joven que sostenía algo plano sobre su regazo, una carpeta o una tableta, que mostraba fotografías. Copié las imágenes a un USB que Rosario me dio. Esa tarde, conduje hasta la cabecera de la comarca y me senté con un amigo mío, un sargento retirado de la Guardia Civil llamado Paco Romero, que había trabajado en esta zona durante 22 años antes de que sus malas rodillas le hicieran retirarse. Lo puse todo sobre la mesa de su cocina, las huellas de las botas, la caja fuerte forzada, el relato de Carlos en el banco, el poder notarial falsificado, la grabación de seguridad. Paco escuchó sin interrumpir, que es el tipo de oyente que siempre ha sido. Cuando terminó, se quedó callado un momento. Luego dijo, Alfonso, ¿entiendes lo que estás viendo? Le dije que sí. Me dijo que solo la falsificación era un delito grave, combinado con el fraude financiero,
y el acceso no autorizado a mi propiedad. Estábamos hablando de múltiples cargos penales serios. Me preguntó si estaba preparado para lo que eso significaba a efectos prácticos. Pensé en la cara de Mateo en mi cocina. Esa sonrisa que se movía como algo independiente del resto de su expresión. Pensé en Carmen diciendo que lo había criado bien, diciéndolo con esa certeza que tenía sobre casi todo. Le dije a Paco que estaba preparado. Hizo unas llamadas. Tenía contactos con la actual jefa de la comandancia, una mujer joven llamada inspectora Laura Puyol, que había trabajado a sus órdenes en sus primeros años. En 2 días, la inspectora Puyol había abierto una investigación formal. El bufete de abogados en Murcia, que había presentado el poder notarial, fue contactado. El abogado que lo presentó, un hombre llamado Gonzalo Cobos, se volvió muy cooperativo muy rápidamente cuando los investigadores de la Guardia Civil aparecieron con preguntas sobre documentos notarizados con firmas falsas. Resultó que Gonzalo Cobos había sido compañero de piso de Mateo en la universidad. Había ayudado a preparar el poder notarial falso a cambio de una comisión y también había sido el segundo hombre en aquel coche oscuro. La carpeta que sostenía el copiloto de Mateo contenía fotografías de mis documentos. Gonzalo había ido para verificar qué cuentas valía la pena atacar. Lo que ninguno de los dos había anticipado era que yo estaría despierto, que yo no barrería los escalones. La investigación avanzó rápido. La inspectora Puyol me llamó un viernes por la mañana, 10 días después de que hubiera entrado en la cocina de Paco, y me dijo que tenían suficiente para presentar cargos. Me preguntó cómo quería manejar el arresto. Le pedí que me dejara hablar con Mateo primero. Vino el sábado por la tarde. Lo había llamado y le había pedido que se pasara, diciéndole que había tomado una decisión sobre la inversión. Entró por la puerta trasera sonriendo, y yo estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café y mi propia carpeta. Deslicé el poder notarial falso hacia él. Lo miró durante un largo momento. Algo cruzó por su rostro, el cálculo dando paso a algo más complicado. No tengo valor para contar todo palabra por palabra. Lo que les diré es que no lo negó por mucho tiempo. Lo que salió a la luz durante la media hora siguiente fue la magnitud de una deuda que yo no sabía que existía. Mateo había estado apostando durante 2 años. Apuestas deportivas que comenzaron como un pasatiempo y se convirtieron en algo totalmente distinto. Debía cerca de 90.000 euros a personas que, como él mismo dijo, no eran hombres pacientes. Había pedido prestado a la red de Gonzalo Cobos, a otras fuentes, en todas las direcciones que se le ocurrieron, antes de llegar a la conclusión de que mi finca valía más de 600.000 euros, y yo tenía 66 años y vivía solo. Lo dijo con un tono que era casi clínico, de la forma en que describes una condición del mercado en lugar de a tu padre. Dijo que el plan era asumir gradualmente la gestión de mis finanzas, hacer que un médico que Gonzalo conocía me declarara con deterioro cognitivo, vender la propiedad a mi nombre, antes de que nadie pudiera impugnarlo y pagar las deudas. Dijo que nunca tuvo la intención de que yo saliera perjudicado. Me quedé con eso por un momento. Le dije que un hombre que roba la tierra de su padre tiene exactamente la intención del daño que causa, sin importar lo que se diga a sí mismo. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No demasiada decencia, pero algo. Después de que se fuera, llamé a la inspectora Puyol. Arrestaron a Mateo y a Gonzalo Cobos el lunes siguiente. Se presentaron los cargos y el caso avanzó hacia el juicio. Mi abogada, una mujer llamada Rosa Cárdenas, que me había recomendado Carlos en el banco, dijo que las pruebas eran contundentes. El poder notarial falso, los registros financieros, las grabaciones de seguridad, el acuerdo de cooperación de Gonzalo Cobos con la Fiscalía. Mateo se declaró culpable 4 meses después, pero a través de todo ello, una pregunta nunca me abandonó. Enrique, el hombre del aparcamiento. Fui al Mercadona 2 veces buscándolo y no lo encontré. Lo describí a la cajera que había estado allí ese día, una joven llamada Beatriz, y ella lo recordaba. Venía tal vez una vez al mes, me dijo. Pagaba en efectivo la mayor parte del tiempo. Ella no sabía su nombre más allá de lo que él mismo me había dicho. Conduje por la carretera RM 512 en ambas direcciones una tarde, buscando el Seat oxidado. Lo encontré aparcado frente a una pequeña casa blanca a unos 5 kilómetros de la mía.
Estaba retirada de la carretera con un buzón que decía E. Prieto. Enrique Prieto estaba sentado en su porche cuando aparqué. No pareció sorprendido. Me invitó a pasar. Su casa era pequeña y estaba cuidadosamente arreglada. El tipo de orden que mantiene una persona solitaria porque le da estructura a los días tranquilos. En las paredes había fotografías que abarcaban décadas. Una familia a través del tiempo. Noté que las fotografías de un hombre más joven se detenían abruptamente en lo que parecían ser sus 30 años. Un hueco donde la historia debería haber continuado. Le conté lo que había sucedido. Le di las gracias. Le pregunté cómo lo había sabido. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, con ambas manos alrededor de su taza de café. Luego empezó a hablar. Su hijo, me dijo, había trabajado en un bufete de abogados en Murcia durante varios años, no en el bufete de Gonzalo Cobos, sino conectado a él a través de una red de personas que, como dijo Enrique, se ayudaban mutuamente con transacciones difíciles. Su hijo, Nicolás, había estado involucrado en arreglos similares antes. Había llamado a Enrique borracho una noche hace años y le había descrito un trabajo en el que había ayudado. Una firma aquí, un documento allá, nada que le salpicara. Enrique había intentado convencer a Nicolás de que dejara esa vida y había fracasado. El mismo fracaso con distinta ropa año tras año. 3 semanas antes de que nos cruzáramos en el aparcamiento, Nicolás había vuelto a llamar, borracho, deslenguado y orgulloso de sí mismo. Mencionó un trabajo en Cieza, una finca de melocotones, un viejo viudo cuyo hijo necesitaba capital líquido. Había mencionado mi nombre. Enrique me había buscado. Había conducido por mi propiedad, y cuando me vio en la cola del Mercadona, reconoció mi rostro por una fotografía que había encontrado en un viejo boletín de la parroquia. Como había visto ese rostro antes, se levantó y trajo una fotografía de un cajón. Era una foto del Centro de Cuidados Paliativos, un grupo de voluntarias en la sala familiar, tomada en algún momento de la última década. En la segunda fila, claramente visible, estaba Carmen, mi Carmen. Llevaba la chaqueta azul que siempre se ponía cuando hacía algo que le importaba. De pie a su lado, sosteniendo el mismo lado de una colcha que aparentemente estaban doblando juntas, había una mujer que yo no reconocía. Enrique tocó la fotografía suavemente. Esa es mi mujer, Dorotea, dijo. Fue voluntaria en el Centro de Cuidados Paliativos La Misericordia durante 12 años. Ella y tu mujer estaban muy unidas. Trabajaron juntas todos los jueves durante casi 3 años. Me quedé sin palabras por un momento. Me dijo que Dorotea falleció 2 años antes que Carmen. El mismo centro, diferente planta. Me dijo que cuando ingresaron a Carmen, Dorotea ya no estaba allí para sentarse con ella. Y eso le había pesado desde entonces. La idea de que Carmen hubiera ido a ese lugar y su esposa no hubiera estado allí para cogerle la mano como siempre lo había hecho por los demás. Cuando me vio en aquella cola, dijo que fue como si le dieran la oportunidad de devolver algo que no tenía otra forma de devolver. Me senté en el pequeño salón de Enrique Prieto, con las fotografías en la pared y la tarde murciana volviéndose dorada al otro lado de las ventanas. Y pensé en los hilos invisibles que conectan a las personas, los que nunca ves hasta que se tensan y te salvan. Había arriesgado su relación con su propio hijo para protegerme. Había hecho la llamada al contacto de Paco Romero en la Guardia Civil de forma anónima, con información lo suficientemente específica como para impulsar la investigación que finalmente armó el caso. Me había advertido sobre los escalones porque sabía que venía la visita nocturna y sabía que dejarían pruebas y sabía que lo único que se interponía entre que yo lo perdiera todo y la salvación eran unas semanas de hojas y polen en un escalón de madera. Le pregunté qué había pasado con Nicolás. Miró por la ventana durante un momento. Está en prisión, dijo. Cargos no relacionados que salieron de la investigación de Cobos. Va a estar encerrado mucho tiempo. Lo dijo sin venirse abajo, de la forma en que un hombre dice algo para lo que ha tenido mucho tiempo para prepararse. Volví a casa esa tarde y me senté en el porche trasero hasta que el sol se ocultó por completo. Vi cómo los melocotoneros pasaban del dorado al gris para convertirse en siluetas negras contra un cielo más oscuro, y hablé con Carmen, como hago a veces cuando la tarde se vuelve lo suficientemente silenciosa. Le conté sobre Enrique y Dorotea. Le dije que creía que le habría gustado saber esto, que le habría parecido muy propio de ella estar involucrada en algo tan importante incluso desde la distancia.
incluso después de que Mateo fuera sentenciado a 4 años, con posibilidad de reducción por buena conducta y cooperación. Gonzalo Cobos recibió 18 meses y la inhabilitación como abogado. Los cargos separados de Nicolás Prieto conllevaban una condena más larga. Visité a Mateo una vez, unas 6 semanas después de la sentencia. Se veía delgado y cansado, de una manera que no tenía nada que ver con la prisión y todo que ver con el aspecto que tiene una persona cuando ha comprendido plenamente lo que ha hecho. Se disculpó. Fue una disculpa real, sin condiciones, y la recibí de la misma manera. Le conté lo que solía decir su madre sobre la diferencia entre un error y una elección. Un error es algo que te pasa, una elección es algo que tú haces. Esto había sido una elección en cada paso, y la labor de su vida a partir de ahora era entender por qué lo había hecho, y convertirse en alguien que no lo volvería a hacer. Le dije que dejaría esa puerta abierta. No he vuelto desde entonces. Quizás algún día. Enrique Prieto y yo cenamos juntos los martes ahora. A veces viene a la finca, a veces voy yo a su casa. Hablamos de Dorotea y Carmen, de los melocotoneros y de la forma particular en que cae la luz de España en octubre, sobre Nicolás y Mateo y lo que significa amar a un hijo que se ha convertido en alguien que no reconoces. Hablamos de eso más que de ninguna otra cosa. Creo que es la conversación que ninguno de los dos puede terminar del todo, pero seguimos en ello de todos modos. Dos ancianos trabajando en algo que no tiene una respuesta fácil. Actualicé mi testamento. La finca pasará a una fundación de conservación de tierras que la mantendrá como terreno agrícola en funcionamiento para la región a perpetuidad. Hay un fondo de becas, a nombre de Carmen, en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad para estudiantes que estudian agricultura sostenible. Lo financié con el dinero que le habría dado a Mateo para su inversión, y un poco más. También hay un pequeño fondo a nombre de Dorotea Prieto, en el Centro de Cuidados Paliativos, La Misericordia, designado a la coordinación de voluntarios. Enrique lloró cuando se lo dije. Fue la primera vez que le vi mostrar algo más que esa cuidada entereza. Nos quedamos asimilándolo un minuto antes de que sirviera más café y me preguntara por la cosecha tardía de la finca, y volvimos a la normalidad. Esto es lo que quiero dejar a cualquiera que haya escuchado hasta aquí. Mi hijo nunca me dijo que estaba en problemas. 90.000 euros en deudas de juego. Acreedores amenazándole. Una vida desmoronándose por las costuras, y ni una sola palabra al hombre que habría hecho cualquier cosa en su poder para ayudarle. El orgullo no es una virtud cuando destruye a las únicas personas que te habrían apoyado sin condiciones. Si Mateo hubiera venido a mí honestamente, se hubiera sentado en esta misma mesa y me lo hubiera expuesto todo. Habría vaciado mis ahorros, vendido equipo, hecho lo que hiciera falta, porque eso es lo que hace un padre. En cambio, eligió el silencio y luego el engaño, y lo que perdió en el proceso no se puede calcular en dinero. Lo segundo es esto: la confianza no se construye pidiéndola. Se construye estando presente año tras año en los momentos ordinarios, cuando no hay nada en juego. Enrique Prieto nunca me pidió que confiara en él. Simplemente apareció en un aparcamiento un martes y me dijo algo real a costa suya. Eso es todo. Y la última cosa: he caminado solo por esta finca durante 4 años, desde que murió Carmen, y me he sentido más solo de lo que sabía expresar. Lo que me sorprendió a raíz de todo esto fue que la soledad cambió, no porque cambiara el dolor, sino porque comprendí que en realidad nunca había estado sin la gente que se preocupaba por mí. Habían estado ahí todo el tiempo. Rosario con su café y su cámara. Carlos en el banco, eligiendo sus palabras cuidadosamente porque me respetaba. Paco Romero despejando la mesa de su cocina de un día para otro. Enrique Prieto de pie, en la ventanilla de mi camioneta con algo importante que decir. No estamos tan solos como nos convencemos de estar en las horas más oscuras. Eso no es poca cosa. De hecho, podría serlo todo. Gracias por dedicarle su tiempo a un anciano.